La economía es un cuento, el cuento que todos deberían saber. Desde el inicio de los tiempos, cuando las comunidades se fundaron por primera vez, el comercio no existía, pues las primeras comunidades eran constituidas por individuos de un mismo grupo sanguíneo, familias. Estos grupos se empezaron a asentar con objetivos principales como sembrar, cultivar, levantar techos, etc. Estos oficios eran realizados, con la única misión de ser en beneficio de toda la comunidad. Ninguno de los integrantes de dicha comunidad cobraba ni se glorificaba por tener ciertas responsabilidades. Asimismo, le confiaban el liderazgo al más experimentado y sabio de aquella comunidad. Más adelante, cuando se encontraron varias comunidades compartiendo un mismo territorio apto para alimentos y siembra, algunos grupos influenciados por oscuros sentimientos, envidia, codicia, avaricia, celos, etc. Estos comenzaron a acaparar los alimentos y las zonas de siembra, obligando a quienes se encontraban compartiendo el territorio a desplazarse en búsqueda de nuevas zonas habitables. Los grupos que se arriesgaban a quedarse se contaminaban con aquellos oscuros sentimientos y ejercieron sobre el territorio, de la misma forma que aquellos que buscaron en un principio la avaricia. Una acción siempre genera una consecuencia. Esto también hizo perder varios buenos sentimientos como el trabajo en equipo, equidad, igualdad, ayuda al prójimo, compasión, etc. Y una vez llegaban los cambios climáticos, asimismo cuando llegaban las plagas y acababan con los cultivos, estas comunidades afectadas por lo anterior, se veían en la dolorosa circunstancia de solicitar ayuda a las otras comunidades más cercanas. Pero estos sentimientos oscuros ganaban terreno y en vez de colaborar y ayudar a los demás, empezaron a comerciar, trueque, es decir, no entregaron la ayuda gratis. Aquellos que se aprovechaban de la situación, les terminaban despojando de sus animales, sus casas, sus territorios a cambio de comida, y sin ser aquello suficiente, la necesidad les hacía entregarse en labores pesadas a cambio de aquellas ayudas. Esto último fue llamado esclavitud voluntaria y los primeros registros datan desde Sumeria, hace más de 5500 años. Aquel bajo sentimiento, el rencor, cegaba los corazones de las comunidades y estos en rol de venganza, empezaron a atacar a aquellas comunidades que se aprovechaban de los demás, conllevando con esto a las guerras. El sentimiento era tan bajo, ira, rencor, resentimiento, que aquellos que salían victoriosos de aquella disputa se llevaban consigo prisioneros, y como castigo por haber causado tal disputa obligaban a dichos prisioneros a realizar trabajos forzosos para dicha comunidad por un tiempo determinado. Y los primeros registros de aquella esclavitud data de hace unos 4000 años atrás con los babilónicos, Babilonia, y desde aquel entonces la práctica esclavista fue evolucionando, adaptándose y mejorando, generando con ello la pirámide del látigo, donde tomaban a los esclavos más fieles y los ponían a golpear a los otros esclavos que quedaban debajo de ellos, esto con niveles infinitos, un esclavo más arriba que el otro, dispuesto a hacer cumplir su labor. Así siguió, pasando por los egipcios, los griegos, los romanos, los cruzados, los franceses, los españoles, los estadounidenses y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. La etimología de la palabra familia compete al patrimonio del dueño de una propiedad. Ese patrimonio solo contemplaba a los esclavos de la propiedad sin importar su lazo de sangre. La práctica esclavista fue adquiriendo un modelo casi perfecto, un modelo casi incuestionable. Ese modelo adiestra a los esclavos más pequeños para que estos encajaran rápidamente en una tarea, trabajo, a realizar. Una vez fuesen creciendo dependiendo de sus habilidades y ayudados de la costumbre les pusieron una jornada, un uniforme y un pequeño receso a media jornada para que no despertaran con facilidad, colegio, universidad, trabajo, etc. Inventaron la respuesta a su sufrimiento, dándole poder a quien los guiaba para que siguieran dormidos sin cuestionar nada, pues pese a que siempre les decían que eran, ellos, los culpables de todo, también les decían que no tenían que hacer nada, pues el mal estaba dentro de todos y lo único que podían hacer, era arrepentirse y esperar un Salvador que vendría por ellos y con fuego y muerte los libraría de aquel mal. Religiones. Sin ser suficiente crearon las infinitas pirámides del látigo y entre ellas pusieron a uno de los más fieles para que representara en diferentes niveles, supuestamente para el beneficio de los esclavos, concejales, alcaldes, presidente, entes de control, etc. Estos son puestos y patrocinados por los interesados para que cumplan su trabajo, hacer caso. El mismo modelo de pirámide del látigo que ya había funcional donde se laboraba o trabajaba, jefaturas, líderes, empleo, trabajo, labor. Asimismo lo realizaron en el aspecto político, científico, religioso y social. Pero ninguno de estos engranajes funciona aislado, todos hacen parte de un gran reloj, dejando como engranaje principal a la economía. La etimología de la palabra economía significa administrar la casa. ¿Recuerda quiénes estaban dentro de la casa? Aquellos que catalogan como familia o patrimonio. Asimismo, la etimología de labor significa el dolor más fuerte sufrido por un ser humano. De allí proviene el término labor de parto.
Asimismo, la etimología de la palabra trabajo significa 3 palos donde se amarraban a los esclavos y se golpeaban. El término siempre se usó para aquellos que reciben el golpe. De esta forma y con todos los engranes del reloj funcionando perfectamente en sincronía, los esclavos nacen en cautiverio y no se enterarían en qué momento fuimos esclavizados, ni siquiera verían su realidad como una esclavitud. Pues crearon un sistema bien planeado, casi incuestionable para muchos, es una mentira gigantesca que aglomera millones de pequeñas mentiras. Nos las transmitieron de generación en generación, y aquellos que se despertaban de aquella mentira eran callados a como fuese lugar. ¿O acaso ese no fue el destino del llamado Jesús, elegido? Y detrás de él muchos más cayeron también por intentar despertar a los demás. Estos, despiertos, serían llamados locos y difamados por la comunidad esclavizada. Su planteamiento sería abucheado, apedreado, difamado, burlado y clasificado tal vez como blasfemo, hereje, demente, loco, insurgente, negacioncita o conspiranoicos. La etimología de la palabra hereje significa todo aquello que va en contra de lo establecido, solo que la Iglesia lo tomó para opacar a aquel que opina diferente o era un libre pensador. Por ello, cada comunidad esclavista desde el inicio de su práctica determinó que la mejor forma de intercambiar ese trabajo forzoso, labor y esclavitud, debía ser por un pago, contraprestación, ganancia. Este tenía que justificar la necesidad más básica del ser humano, y este debía ser el alimento. De allí aquel dicho, quien no trabaja, no come, dicho por San Pablo. Con cada escalón de la pirámide del látigo que iban formando, les daban acceso a más comida. A medida que se elevaban los niveles les daban acceso a residencia, esclavos privados, carruajes, etc. Aún subiendo más en los escalones, accesos jerárquicos o políticos, influencia y exclusividad. Escalando más dan accesos a varios terrenos y reconocimiento, fama, poder, etc. Y así sucesivamente va subiendo dicha pirámide hasta llegar a los verdaderos dueños de la humanidad. El ojo en la punta de la pirámide, ese mismo que encuentras en el billete de $1 diciéndote en latín, Novus Ordo Seclorum, o el nuevo orden de las cosas, ese mismo símbolo que si dibujas la estrella de 6 puntas, hexagrama, o estrella de Israel tomando como punta principal el ojo, sus 5 esquinas apuntan a letras y dice, Mason. Una vez establecieron que el pago debía ser la comida, se encontraron con el problema de estar transportando los alimentos de lugar en lugar por todo el territorio, dedujeron la forma de cargar la menor cantidad de elementos, así establecieron un elemento que pudiese usarse como valor equivalente, moneda o tasa de cambio. Así llegaron a la conclusión, que como los granos y las semillas tenían gran valor entre la humanidad, ellas serían usadas para pagar e intercambiaban por alimentos, asimismo luego las cambiaban por productos y servicios. Como aquellos granos y semillas escaseaban según las estaciones, emprendieron entonces a usar la sal como valor equivalente, pues como era escasa se consideraba de gran valor, y así dejaron de cargar tantas semillas. De allí proviene el término salario, pues pagaban con granos de sal, y este data de Roma en los años 500 a.C. Así como lo hicieron con la sal, a medida que descubren nuevos elementos y estos escaseaban, asimismo fueron usados como valor equivalente. Ya sobre los años 269 a.C., se encuentran los primeros registros del uso de monedas de varios metales, hierro, bronce, plata y oro. Esta práctica continuó por los siguientes imperios esclavistas hasta llegar al siglo XVI, entre 1500 y 1600, entre Italia y Francia, francmasonería, nace la práctica banquera o del banco. Esta práctica se le atribuía a los judíos, estrella hexagrama o de 6 puntas, radicados en estas naciones, los cuales se sentaban en los bancos o sillas de un parque, y en ellas ejercían la práctica de actuar como custodios del oro, plata, bronce y piedras preciosas que se usaban como monedas o valor equivalente en aquella época. Estos judíos se entregaban un documento, papel, equivalente, letra de cambio, al dueño de las monedas por dicho valor custodiado, y por realizar esto cobraban por su servicio una pequeña parte de lo custodiado a término mensual, cuota de manejo. Asimismo aprovechaban para prestar ese dinero a cambio de unos intereses, valor de riesgo. De esta forma el papel era usado para compra de alimentos, bienes y servicios. Desde aquella época fue conocido este papel como billete o papel moneda, y quien más tenía papeles reclamará dichos artículos custodiados. La etimología de la palabra interés significa poder de la intervención. Este ejercicio de banco fue absorbido por las naciones esclavistas, dándoles a administrar a los judíos, estrella 6 puntas, dichos elementos y controlar el flujo del mismo dentro de la nación. Allí se establecieron los elementos que supuestamente interactúan en la economía, empresas, gobierno y personas. Pero en este ejercicio nos ocultaron el eslabón principal, dejando por fuera de la ecuación a los bancos, pues sin ellos este ejercicio no funcionaría tan fácilmente. Las empresas generan empleos, y estos pagan con papel a los empleados, esclavos. Por otra parte, los empleados, esclavos, compran con papel alimentos, bienes y servicios.
Asimismo, tanto empresas como empleados, esclavos, pagan con papel una parte de sus ganancias al gobierno, y a esto lo llaman impuestos. Este se roba gran parte de ese papel y otra supuestamente la invierte en los intereses de la comunidad, por la parte oculta. Los bancos producen papel y cobran por usar y custodiar dicho papel a los tres eslabones: empresas, gobierno y personas. Impuesto es sinónimo de tributo y la etimología de tributo significa tres tribus, y este término era usado en Roma, en donde los pueblos esclavizados tenían que pagar a las tres tribus que fundaron Roma, esto con el fin de poder vivir en Roma luego de haber sido invadidos y conquistados por ellos. En esta época, siglo XVI, pese a los robos del sistema económico, aquel papel moneda tenía un valor equivalente: bronce, plata, oro y piedras preciosas, el cual estaba custodiado en alguno de esos bancos, y cuando tuviésemos el deseo de retirarlos solo bastaba con llevar los papeles a la dirección del custodio para realizar dicho cambio. Después del hundimiento del Titanic en 1912, se funda la Reserva Federal en 1913, una entidad privada de dueños banqueros judíos, con el fin de controlar la economía de las naciones, economía que ellos mismos se habían inventado. Comenzaron por establecer un banco central en cada nación, que controlara los otros bancos de dicha nación. Este banco central de cada nación controlaría la impresión del papel moneda, este sería el prestamista mayor, y los bancos también sacarían préstamos de aquel banco central. Ese banco central establecería cuál sería el crecimiento de la economía en cada año, jugando con la inflación, aumento del valor de las cosas, y la tasa de interés, valor de riesgo. Esos bancos centrales de cada nación responderían solo a las reglas establecidas por la Reserva Federal, y sin ser suficiente determinaron que el papel moneda, letra de cambio, ese documento que antes cambiaban por oro, plata, bronce y piedras preciosas, dejaría de ser letra de cambio, es decir, lo que antes decía 100 pesos oro, dejaría de decir oro y se convertiría en solo 100 pesos. Un año después estalla la Primera Guerra Mundial, donde gana Francia, y 25 años después Hitler le declara la guerra a los judíos. Después del intento fallido de Hitler, se establece la ONU en 1945, la ONU leída al revés es un orden. 3 años después, se funda la entidad privada OMS, quien en su emblema pone a la serpiente sobre toda la tierra. Ahora cambiemos organización por orden y la S es de la serpiente, más no de la salud, por ello el emblema. Si unimos ambos, un orden de la serpiente. Desde aquellos cambios establecidos por la Reserva Federal desde 1913, el papel moneda que hoy llamamos dinero no tiene ningún valor equivalente. Ya sea en oro, plata, bronce o piedras preciosas. Lo que hoy cambiamos por ese papel sin valor, es nuestra vida. La vida que dejamos de vivir y disfrutar al cambiarla en una empresa por aquellos papeles. Ese papel ahora vale tu vida y nadie te lo dijo directamente, así sumergido en la ignorancia de esta mentira que llamamos economía, vamos cambiando la vida en papel, dinero, por cosas, bienes y servicios, que no necesitamos. Estas cosas, bienes y servicios, el sistema las ha creado para distraernos, para mantenernos ocupados trabajando, esclavitud, malgastando la vida, llenarnos de artículos materiales que no necesitamos, los cuales dejan más problemas que beneficios: televisores, tabletas, celulares, casas, carros, estudio, fincas, herencias, etc. Pues las necesidades han sido inventadas, pirámide de Maslow. Este sistema económico le puso un precio mínimo a tu vida, vives entregando lo máximo de ti por el mínimo de papel. Si pagan lo mínimo por la vida, en la equivalencia del intercambio deberían recibir el mínimo de esfuerzo, pero el gran problema está en que no sabemos cuánto vale nuestra vida. Esa vida que dejaste de vivir y disfrutar, ahora la malgastas, soñando con obtener, avaricia, o envuelto en vicios, alcohol, comida, drogas, videojuegos, etc. En donde derrochas la vida cada fin de semana viendo en dónde cambias esa vida. Pues no sabes qué hacer con ella, y como no soportas tu realidad, necesitas un distractor que justifique tu existencia. Como nadie te dijo que eres un esclavo y naciste en cautiverio, nadie te enseñó a ahorrar vida y cambiarla por experiencias que te devolviera una parte de esa vida que dejaste de vivir. En cambio te llenaron de mentiras. Si no estudias no eres nadie. ¿Qué pasa cuando terminas de estudiar? Lo raro es que igual toca trabajar. Aquella mentira cuando preguntas qué pasa si no estudiaste, o estudias o trabajas, ¿acaso cambió en algo cuando dejaste de estudiar? ¿Igual te tocó trabajar? Otra mentira: para progresar solo hay que trabajar duro. ¿Cuántos trabajadores incansables conoces que hayan progresado, o es que acaso dejaron de trabajar en algún momento? Y podríamos continuar con una lista interminable. Quien controla la economía eres tú. Si muchas personas determinan que el valor de un artículo está muy alto y nadie lo compra, esto genera que el precio baje, y este precio va a bajar hasta el punto en que los humanos determinen qué valor tiene ese artículo para volverlo a adquirir. Ahora, si el caso es contrario, el artículo se encuentra a un buen precio, y muchos determinan que ese es el valor de dicho artículo,
el precio comenzará a subir hasta el punto en el que los humanos determinan que ese ya no es el precio y dejen de comprarlo. A ese juego le llamaron la ley de la oferta y la demanda. Ten en cuenta que los artículos del mercado, televisores, celulares, tabletas, etc., no son necesidades. Asimismo con el maquillaje, el alcohol, la ropa, el gym, no son necesidades. Es solo un estereotipo que el sistema económico te ha metido en la mente, con el fin de que sigas malgastando la vida en papel, para que no la inviertas en experiencias, y si en artículos materiales que se desgastan y luego botas. No botas el artículo, botas la vida. ¿Por qué trabajamos? Imagina que tu avaricia te lleve a comprar una casa, y como no posees los recursos tienes que pedir prestado a un banco. El banco te presta el papel que no tiene valor con un interés de por medio y con unas trampas. Si por algún motivo dejas de pagar las mensualidades, el banco se queda con lo que pagaste, te quita la casa y aún le quedas debiendo. Si al final tuviste suerte y terminaste de pagar como mínimo, el banco te quitó 3 veces el valor que te prestó. Vida en papel. Eso sin contar la vida que dejaste de vivir para obtener ese inmueble, que en muchas ocasiones supera los 15 años. Imagina que compraste la casa a los 20 años, cuando termines de pagar tendrás 35 o 40, o puede que más, pues pese a que pagaste la casa luego vendrán las adecuaciones, los impuestos, los deterioros o ampliaciones, y así como dijo Facundo Cabral, el conquistador por cuidar su conquista, se vuelve esclavo de lo que conquistó. Cuando te dé cuenta ya tendrás más de 40 años y el desgaste del trabajo tanto físico, migraña, úlcera, vena varice, diabetes, reumatismo, etc., como el desgaste emocional, nervios, estrés, problemas cardíacos, mal genio, depresión, etc. Te ha cambiado la perspectiva de la vida y después de haberte habituado al trabajo, esclavitud, arrojarás la piedra cada vez más lejos, haciendo lo mismo con el carro, la finca, etc. Ahora imagina que al final de esa vida lograste pensionarte y te llega la muerte por el desgaste del cuerpo y las enfermedades que el trabajo, esclavitud, trajo para ti. Esas cosas materiales que dejaste, a la final será la herencia de otros que se mataran por ella. ¿Crees que el llenarte de cosas materiales te hará inmortal? ¿Crees que valió la pena haber cambiado la vida por cosas que en la otra vida no vas a tener ni necesitar? ¿Crees que el tiempo de vida fue suficiente o te faltaron cosas por hacer? Ahora imaginemos el peor escenario en donde no alcanzas a cumplir ninguno de esos mal llamados sueños. Imagina que preciso el día en que te gradúas de doctor te mueres. Luego de tantos años de estudio que crees que puede haber pasado por tu mente, en el último instante ¿valió la pena tanto estudio? ¿O tal vez dirías debí haber dedicado el tiempo para disfrutar la vida? Imaginemos otro escenario en el que no te planteaste esos sueños y solo te dedicaste a trabajar. Imagínate que un día sales de trabajar, esclavitud, y en ese mismo instante te llega la muerte. ¿Crees que de haber sabido la fecha de tu muerte hubieses ido a trabajar? ¿O qué hubieses hecho con ese tiempo de vida? Lo cierto es que la vida no está comprada y nadie es inmortal. Desde que empiezas a respirar en el momento de tu concepción tienes seguro que cualquier día de tu vida puedes morir. Esto debería ser razón suficiente para valorar la vida, disfrutarla, ser buenos con los demás y amar sin medida. Lo cierto es que la vida no está comprada, no se compra con dinero y nadie es inmortal. Desde que empiezas a respirar en el momento de tu concepción tienes seguro que cualquier día de tu vida puedes morir. Esto debería ser razón suficiente para valorar la vida, disfrutarla, ser buenos con los demás y amar sin medida. Dale un buen uso a tu vida, y si tienes que trabajar, esclavitud, hazlo por las razones correctas como beneficiar a la comunidad y cambiarla por experiencias. Con ello encontrarás tu rol dentro de la misma sin que te importe cuánto papel te dan por ello. Anexos. Los bancos y el gobierno son unos de los enemigos, pues de ese mínimo papel que te entregan te cobran impuestos por vivir. En Colombia es el 19%. El 19% de esa vida en papel te la quitan con todo lo que compras. Si te pagan más del doble del mínimo te retiene el 4%. Si comes en restaurante 8%. Así le compres a quien cultivo el alimento, él por su parte compro químicos con impuesto, transporto en camión que pago impuestos, compra las semillas con impuesto, y lo que hace día a día y consume tiene impuesto. Si tienes una casa pagas impuesto anual, si vendes tu casa o tu carro el gobierno te cobra el 1%. Si tienes un carro pagas impuesto anual. Si tienes cierta cantidad de ingresos al año te hacen declarar renta que en muchas ocasiones alcanza el 10%. Por otra parte, el banco te cobra por mantener los números que representan el papel, te cobra impuesto por cualquiera que sea el movimiento, si sacas plata te cobra el servicio, y si pides prestado te presta papeles que no valen nada con un interés, tu vida, a cambio, y si no pagas te quitan la vida que ya pagaste, te quitan lo que compraste y aún así les quedas debiendo. Ojo, no saques nada a crédito a no ser que se pague solo, pues si tienes que trabajar más para pagarlo no es buen negocio. A consejo personal te digo deja de malgastar la vida. Valora tu vida, y si por alguna razón tienes que cambiar la vida por papel, si te pagan lo mínimo trabaja lo más mínimo, dale buen uso a esa vida, y aprende a ahorrar vida.
Así llegará un día donde el mínimo de papel que cambiaste por la vida te alcanza y sobra para cubrir tus necesidades reales. Aprovecha tu vida desde ahora, esa cosa que llaman vida es aquello que pasa mientras la estás malgastando en el trabajar no es vida, es esclavitud. Al igual que tú, todos somos valiosos y somos hermanos encarnados en este plano, el camino más duro es el del bien, y por ello es el camino correcto, pues es la forma en la que todos podremos avanzar y conectarnos con la fuente. Comparte este documento, es gratis. Y no olvides aquel documental, eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Matrix es un sistema Neo, ese sistema es tu enemigo, que ves a tu alrededor, ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros, etc. Son las mentes de las personas que tratamos de salvar, pero hasta lograrlo esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse, y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. Película, Matrix 1999. Todos los derechos reservados. Copyright autor, Ricardo Leguizamo.